temática. Nos hubiera gustado que hubiera sido presencial, pero las circunstancias sanitarias no nos lo aconsejan. Quiero agradecer también al Banco Sabadell su patrocinio, y aunque me imagino que están aquí para escuchar al profesor Gay de Liébana, que se caracteriza más por lo que se le entiende que por sus palabras, me permitirán que pinte en 4 trazos una radiografía de la provincia de Alicante y de la situación a la que nos enfrentamos, sin duda, la más dura de la historia reciente. Los datos demuestran la importancia de la provincia de Alicante. Su crecimiento económico y demográfico la ha situado en el 5º lugar en el ranking nacional. Tenemos un elevado peso en el sector servicios y una menor especialización industrial, con un sector de la construcción superior a la media nacional y un peso pequeño en el sector primario. La irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento adoptadas en España para hacer frente a la crisis sanitaria han provocado una intensa contracción del PIB que ha ido acompañada de un importante ajuste del empleo. El PIB generado por la economía alicantina se desplomó en el segundo trimestre del 2020 hasta casi el 30%. Todos los grandes sectores, excepto el agrario, muestran un acentuado descenso de la actividad. No obstante, el sector servicios se está viendo más afectado que el resto por las medidas de restricción a la movilidad y de distanciamiento social, en particular en las ramas de comercio, transporte y hostelería. Si hiciéramos un retrato robot del empresario alicantino típico, nos saldría un propietario de una microempresa, la mayoría con muy pocos asalariados, dinámico y capaz de adaptarse a los tiempos de la coyuntura económica por estar abierto a la innovación. La vocación exportadora y la especialización turística configuran una economía claramente orientada al exterior. Más de 8.000 empresas exportan mercancías, una amplísima mayoría a la zona euro y también a Estados Unidos, Reino Unido y China. En los 8 primeros meses del 2020, las exportaciones de la provincia de Alicante han caído un 7%, aunque mientras las exportaciones industriales han reducido mucho, las exportaciones agrarias se incrementan. 2 indicadores son suficientes para darse cuenta de la importancia del turismo: 14 millones de turistas y más de 8.300 millones de euros de gasto generado por ellos. Así que imagínense la catástrofe que resulta de la pérdida de casi el 75% de turistas en los 9 primeros meses del 2020. Con estos datos que pongo sobre la mesa, se advierte que salir de esta situación no va a ser fácil ni habrá recetas mágicas, a no ser que el profesor tenga alguna. Desde la Cámara de Comercio de Alicante, el conjunto de cámaras españolas, estamos trabajando para recuperar a las empresas en el menor plazo posible. Una vez la vacuna palíe la situación sanitaria, las ayudas europeas se pondrán en marcha con financiación europea y los programas que ejecutaremos nos permitirán afrontar con cierta confianza el 2021, especialmente en el segundo semestre. Todo ello si Hungría da su plácet. Para las inversiones hace falta seguridad jurídica, las reglas de juego claras y no cambiantes, y la confianza en el Gobierno son fundamentales para generar fondos de recuperación. Ya sé que ambas cualidades se dan por supuestas, pero en el actual clima político no doy nada por sentado. La empresa es el primer escudo social, generando empleo y creando riqueza, pero también es precisa la altura de miras, capacidad de consenso y diálogo de las administraciones públicas. Sin todo ello será imposible llevar a cabo la reconstrucción de nuestra economía. Las pequeñas y medianas empresas nos necesitan y estén seguros de que, por lo que a la Cámara respecta, no les vamos a defraudar. El currículum de José María Gay de Liébana tiene una versión resumida de 32 páginas. Yo todavía lo voy a resumir más porque es de sobra conocida su actividad profesional y académica y los innumerables premios recibidos, así como los libros publicados. José María es doctor en Ciencias Económicas y Derecho y profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona. Es conferenciante y ponente en foros y congresos, y en su condición de experto cada mañana analiza la actualidad económica en el programa de la cadena COPE, Herrera en COPE, y diariamente presenta su análisis en la edición digital de La Vanguardia. Sería inacabable seguir con sus títulos académicos y méritos, con lo que directamente le voy a dar la palabra para que nos ilustre sobre el tema. Don José María, ¿vamos a salir de esta? ¿Cómo?
Gracias. Adelante, José María. Presidente, muchas gracias. Un abrazo virtual, en este caso desde Barcelona. Creo que se escucha, ¿no? Lo digo más que nada para que todo esté aquí en orden y bueno, y sobre todo a todos los amigos de Alicante, pues todo mi cariño, todo mi afecto y en estos momentos duros, pues bueno, todo mi ánimo, ¿no? Lo digo porque realmente la pregunta es si vamos a salir de esta. Hombre, sí, vamos a salir de esta. ¿Cuándo? Pues esto ya no lo sé, porque va a costar un poquitín. ¿Y cómo vamos a salir de esta? Pues yo lo voy a contestar, un poquito achuchados vamos a salir de esta. Por tanto, a mí me gustaría pues ser optimista. Veo el año 2021 mejor que el año 2020, fundamentalmente a partir del segundo semestre, y veo el año 2022 mejor que el 2021, y veo el año 2023 mejor que el 2022, y veo el año 2024 mejor que de 2023 y veo que en 2025 pues seguramente volveremos otra vez un poco a lo que sería el momento pre-pandemia. Por tanto, yo lo que voy a hacer, presidente, con la venia es aquí hacer una presentación y vamos a intentar pues acá explicar un poco lo que sería las cosas que tenemos y entonces en definitiva pues hacernos una composición de lugar. Vamos a ir aquí un momentito, aquí ver, y entonces esto lo pongo en modo pantalla completa. Bueno, entonces lo importante es que se vea, me tienen que confirmar desde Alicante que sí se ve, por tanto, para quedarme yo tranquilo, y así ya pam, pam, y respondiendo a lo que comentaba el presidente. ¿Se oye, Alicante? Todo muy bien. Bravo, perfecto. Gracias, presidente. Gracias, Alicante. Gracias a la Cámara, sobre todo también al amigo Chinchilla, Francisco Sabater, en definitiva, todo el equipo técnico que está detrás de lo que sería esta videoconferencia que tenemos. Bueno, en principio, el título es La economía alicantina ante el COVID, pero a mí me gustaría, sobre todo, ver un poco cómo está el mundo. Digo más que nada para que nos hagamos una composición de lugar. Siempre cuando yo hablo de cómo está el mundo, lo primero que hago es empezar a hablar de lo que sería el Producto Interior Bruto para hacernos una composición de lugar y entender pues cuál es el ranking de las grandes economías a nivel mundial, ¿no? Y la primera economía los Estados Unidos de Norteamérica, por tanto ya una primera recomendación, sobre todo pensando en nuestras autoridades, oiga, hay que estar bien con Estados Unidos, hay que estar bien con la Casa Blanca, más que nada porque ellos todavía marcan el paso a nivel mundial. La segunda potencia económica somos la Unión Europea, aunque yo creo que no lo parece y que no ejercemos de tales, y la tercera potencia sería China, una potencia creciente que ahora vamos a comentarlo también, máxime en unos tiempos como estos, porque los chinos, pues al margen de que allí es donde naciera ese fatídico virus, pero han sabido reaccionar, lo han hecho de otra manera y al día de hoy pues China está funcionando, yo diría que bastante bien. Luego la zona euro que está dentro de lo que sería evidentemente la Unión Europea, pero este grupo de 19 países que tenemos la misma moneda, pues vemos que tenemos una fuerza económica importante. Es evidente que lo que yo ahora voy a comentar pues afecta negativamente a lo que sería la fortaleza económica de la zona euro, enseguida lo vamos a ver. Y luego a nivel individual, para hacernos una composición de lugar, al margen de lo que era la Unión Europea y la zona euro, pues después de Estados Unidos y China, aparece Japón, Alemania. Vean aquí como India, en broma, pues ya ha avanzado a Reino Unido, a Francia, a Italia, a Brasil, a Canadá, a Rusia. Ahí está Corea del Sur, una potencia económica bien, que además está respondiendo francamente con mucha fuerza ante lo que sería el ataque de la COVID-19, Australia y España, que estamos perdidos en una posición de aquellas que es en la parte baja de la tabla clasificatoria, junto con México, Indonesia, Países Bajos, Arabia, Turquía y luego Suiza. Bueno, esto es, digamos, cómo queda el ranking de grandes potencias en el año PIB mundial, es decir, lo que produjo de riqueza el mundo, bienes y servicios en el año 2019 fue de 74,6 billones de euros. Y dicho esto, pues vamos a lo que serían las perspectivas de crecimiento, ¿no? Cambiando cada 15 días. Por lo tanto, estas son las últimas. Aquí estoy manejando simultáneamente las del Fondo Monetario Internacional, que son del 13 de octubre, y las de la Comisión Europea, que son del 5 de noviembre, para tener un poquito de idea. Yo les diría, no se ciñan a que si la caída va a ser del 4,4, del 4,3, del PIB este año, sino que lo importante es ver que hay una caída. Por tanto, nos tenemos que hacer ya la idea de que este es un año fatídico, 2020, pero que dentro de lo que sería lo malo podemos
ver que hay un bloque de países, que son los países avanzados, las economías avanzadas, donde estaríamos nosotros, que la caída es del 5,8%, que la recuperación el año que viene solo será parcialmente del golpe de este año, 3,9%, insisto, porcentaje más menos, pero en definitiva esta es la tendencia, mientras que en cambio las economías emergentes, tal y como podemos ver, este año caen menos que las avanzadas y el año que viene se van a recuperar y van a recuperar, digamos, sobradamente lo que han perdido este año. Pero a mí me gustaría insistir que al margen de la gran preocupación que es la COVID-19, que nos afecta a todos, hay una serie de amenazas que todavía persisten. Es decir, tenemos un conflicto entre Estados Unidos y China, vamos a ver Biden ahora qué es lo que hace, tenemos aquí un problema de Estados Unidos con Europa que imagino que se va a suavizar y tenemos aquí a las puertas algo que a la provincia de Alicante le afecta de una manera decisiva, yo diría que a toda España, que es, bueno, el Brexit a la brava, ¿no? Por tanto, ahí nosotros aquí tendremos un golpe, lo digo porque el saldo comercial de España con Reino Unido es el principal emisor de turistas hacia España, también hay que pensar en lo que sería el comercio que nosotros tenemos con respecto a Reino Unido. Y luego hay tensiones ya entre los países productores de petróleo, en el precio del petróleo, y luego estamos en un contexto de baja inflación, de fuerte endeudamiento, en donde, bueno, vemos que la inflación es negativa. Esta inflación negativa apunta a lo que podría ser desinflación de un lado o bien incluso la temida deflación, ¿no? Al margen de que en España tenemos un impacto negativo con las exportaciones hacia Estados Unidos, porque aquí se ha aprobado la tasa Google y le hemos pifiado de una manera brutal porque en la Casa Blanca se han enfadado con nosotros. Dentro de lo que serían los grandes países del mundo, las grandes economías del mundo, pues Estados Unidos tiene una caída que en principio se suaviza respecto a lo que estaba previsto en el mes de abril, en el mes de junio. Yo diría que fundamentalmente aquí son los estímulos que ha puesto en marcha el gobierno norteamericano, sea Trump, sea Biden, que la recuperación del año que viene todavía no dará la talla y donde se produce la gran caída de la economía a nivel mundial es en la zona euro. Por tanto, es igual que barajemos la previsión del Fondo Monetario, la de la Comisión Europea, barajamos la que queramos, pero en definitiva la situación es mala. Japón no me preocupa porque siempre se rehace, Reino Unido, como pueden ver, va a sufrir y China, y ahí sí que yo diría que vale la pena destacarlo. Vean cómo este año va a crecer en torno al 2% y el año que viene vuelve otra vez por sus fueros, es decir, a la velocidad de crucero habitual. Caída muy fuerte en la India, además por problemas de divisa y también otro tipo de problemas, pero luego recuperación importante para el próximo año. Y si nos centramos en lo que sería nuestro entorno, aquí yo lo tengo más que nada para que estén tranquilos lo que ven, porque a veces me queda un poco tapado por ahí, entonces yo me lo imprimo para estar acá tranquilo. Y entonces, como pueden ver, la zona euro sufre. Y dentro de la zona euro, Alemania tiene una caída, pero que va a ser menor de lo previsto. Francia va a sufrir, Italia va a sufrir, pero la que más sufre es España, con una caída del PIB en principio del 12,8%, del 12,4%, que podría ser incluso algo peor todavía dependiendo de este trimestre, que pinta mal debido a las medidas restrictivas que se han ido tomando y al pseudo confinamiento al que estamos sometidos. Si miramos al resto del mundo, podemos ver distintas economías. Yo destacaría fundamentalmente lo que sería Corea del Sur, una bajada muy importante. Ya he dicho que es un país que está muy bien preparado y que además ha avanzado mucho. Luego lo vamos a comentar también. Y luego lo que llamamos ASEAN 5. ASEAN 5 es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahí está Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, que son los ejes al margen de Singapur y otros países que son la fábrica ahora ya del mundo porque van recogiendo el testigo industrial de China. Y luego tenemos, bueno, una visión también panorámica en donde podemos contemplar cómo en Latinoamérica también se va a sufrir este año 2020 y el año 2021 pues podrá haber algo de recuperación, pero no será total. Bien. En definitiva, todo esto nos lleva a unos riesgos bajistas y unas incertidumbres, en donde me gustaría destacar la primera porque tiene una consecuencia empresarial muy importante. Entramos en esa pandemia, en el mes de marzo, se produjo una crisis de liquidez por parte de las empresas, se ha intentado solventar esto a través del endeudamiento, pero ahora ya el problema que hay es la crisis de solvencia y la desaparición 100.000 empresas, más de 100.000 empresas a lo largo de estos meses. Mientras que las condiciones financieras y la política monetaria sea la que está siendo, pues bueno, vamos a tener un poquito de válvula aquí de escape y sobre todo de oxigenación, pero también, y lo decía el presidente hace unos minutos,
Unidos hay un debilitamiento de la demanda externa y hay un shock para el crecimiento mundial. Este año las exportaciones el comercio mundial va a bajar en torno al 10%. El año pasado solo aumentó el 1% debido a la conflictividad predominante. Y luego, en cualquier caso, la pandemia lleva a otra parte oscura, ¿no? Una secuela que es el parón en el progreso en la creación de capital humano. Fundamentalmente aquí hay un tema de tasas de supervivencia. Evidentemente las personas mayores son las más afectadas por el coronavirus, pero también algo muy importante pensando en los jóvenes y en los chavales, los años en la matriculación, en la formación escolar, y todo esto va a comportar que haya una reducción en el retraso del crecimiento. El contexto actual es de una reactivación económica muy floja y una confianza muy débil, y aquí yo querría poner el acento fundamentalmente en dos cuestiones. La primera es que la acción de los poderes públicos es la que está marcando las diferencias para encarar la recuperación. Ahí hay unos países que lo están haciendo mucho mejor y otros países que lo están haciendo mucho peor. Ya me anticipo, España está entre los países que lo está haciendo mucho peor y hay que esa acción de los poderes públicos a empresas, hay que proteger a las personas, al empleo, a la sanidad, y hay que pensar también en lo que sería sentar las bases ya de una reconstrucción económica. En España vamos a tener una recuperación muy retardada hasta el año 2025. No calcula el Fondo Monetario Internacional que podamos volver a lo que sería el tono de la prepandemia, y se van a producir aumentos en las desigualdades entre países, también entre la población, unos daños irreparables, van a aumentar las tasas de pobreza. Y todo esto nos lleva también a que la pandemia, por ejemplo, yo ahora tendría que estar en Alicante, ciudad que me encanta y a la que voy muy a menudo, y por tanto todo mi afecto desde acá, pero bueno, hay cambios en los sectores y esto lo tenemos que hacer virtualmente. Por tanto, quiero decir que hay sectores y empleos que van a ir hacia arriba y otros que van a estar en lo que sería la cuerda floja. ¿Cómo saldremos de esta? Era la pregunta que hacía el presidente. Bueno, la verdad es que yo creo que vamos a salir achuchados, endeudados, más proteccionistas, más desglobalizadores. Seguramente vamos a vivir una depresión más que una recesión, vamos a tener cicatrices económicas, hay cambios en los planteamientos de vida y sobre todo vamos a vivir un panorama de países muy endeudados, unos déficits públicos que van a ser realmente insoportables. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, va a estar embadurnado de lo que sería deuda soberana, y aquí hay unos riesgos de gasto público, y yo creo que en España esto se produce al día de hoy, irresponsable por parte de los gobiernos, es decir, diciendo que no, con eso hay que gastar más. Igual no se está gastando como en el caso de España, ni se va a gastar como en el caso de España en 2021 lo que habría que gastar para hacer frente a la pandemia. Y sobre todo, aquí hay algo clave: quien va a sacar a la economía de una situación depauperada, de una situación muy a la deriva, es en definitiva el mundo empresarial, son las empresas, y ahí yo particularmente creo que no se les está haciendo el caso debido ni se les da el cariño que necesitan. Bueno, en cualquier caso tenemos unas políticas monetarias que están ayudando. Esta señora Christine Lagarde, juntamente con Ursula von der Leyen, Angela Merkel también y Kristalina Georgieva desde Washington, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, están con un objetivo: que no desaparezca ni una empresa, que no se pierda ni un empleo, y lamentablemente esto en España ya no es así. Bueno, hay una manera de salir hacia adelante, que es el esfuerzo conjunto, reforzar la cooperación internacional. Esto quiere decir que hemos de llegar a lo que sería acuerdos multilaterales, de ahí la importancia de esta reunión, que yo creo que ha sido más simbólica, pero del G20 que se ha celebrado, pero habrá que aunar esfuerzos, lo digo porque la única manera de salir adelante es que todos los países vayamos empujando en la misma dirección. Ha habido aquí un dilema tremendo, una discusión tremenda, todavía está ahí, que es el Plan Marshall, los llamados 750.000 millones de euros que la Unión Europea va a poner en marcha, que es un dilema entre el norte y el sur. Y fíjense bien que es un dilema entre el norte y el sur, porque el norte hace sus cuentas, cuadra sus cuentas, tiene superávit, y en el sur somos un desastre. Sobre todo en este sur, estoy hablando de España prioritariamente. Y además un tema de la deuda, es decir, estos años que han sido de bonanza económica, los países los han aprovechado para reconvertir los déficits en superávit y además para rebajar la deuda pública. Y tal y como pueden apreciar, aquí hay una serie de países que tienen una deuda pública frenada. Esto les permite, por tanto, echar mano de palancas fiscales para ayudar a su economía y, por tanto, por ejemplo, la señora Merkel, que les paga a las empresas que este mes de noviembre tienen que cerrar el 75% de lo que facturaron en el año 2019, con lo cual de esta manera están cubriendo
disminuyendo los costes, cosa que en España evidentemente ya sabemos y ahora analizaremos que no se ha hecho absolutamente nada, antes al contrario. Y hay aquí algo que a mí me gustaría destacar, estos 750.000 millones de euros, que son los famosos 140.000 millones que se espera que lleguen a España. Yo diría que es un sueño, vamos a ver si los sueños se alcanzan o no se alcanzan. Cuidado, porque Hungría, Polonia y Eslovenia están ahí un poco con la mosca detrás de la oreja, pero además hay una serie de condiciones muy fuertes. Pero en cualquier caso, lo que yo quiero que tengan muy claro es que esos 140.000 millones de euros, hay una cantidad, 77.000 millones de euros, que llegarían en concepto de lo que sería el regalo. Bueno, muy bien, y 63.000 millones en concepto de préstamo. Pero para que ustedes lo entiendan, la Unión Europea por primera vez en su vida se va a endeudar, es decir, va a emitir deuda, bonos por 750.000 millones de euros que tiene que amortizar de 2028 a 2058. Ese dinero es el que va a transferir a los Estados miembros y a España le va a transferir 140.000 millones de euros. Una parte en concepto de transferencia gratuita, de ayuda, y la otra parte en concepto de préstamo a devolver de 2028 a 2058. Ahora bien, el préstamo a devolver, las cuentas públicas españolas tendrán que devolver ese dinero que reciben. Por tanto, quiere decir que tendremos que apoquinar los españoles con más dinero para que el Estado pueda devolver esos 63.000 millones de euros. Pero los 77.000 millones de euros se van a devolver de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque la Unión Europea va a decir, oiga, a mí me han dado un préstamo, yo lo tengo que devolver. Ahora cada uno de los Estados miembros que ha recibido esta ayuda gratuita, ahora que contribuya más al fondo de la Unión Europea. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esa mayor contribución va a significar nuevos impuestos que vamos a tener que soportar los españoles de aquí al año 2058. Lo digo porque que tengamos muy claro que nada es gratis y, por tanto, que esto nos va a pasar otra factura adicional. Vamos a ver el impacto de la COVID en la economía española y me voy a centrar tanto en la economía española como en la alicantina. Aquí había las debilidades de un modelo económico que era frágil, pero también vulnerabilidad de unas finanzas públicas que están totalmente erráticas. Yo creo que hay 4 aristas de momento. Una de ellas del shock global derivado de la pandemia es la crisis sanitaria. La pregunta es por qué se han recortado los presupuestos en sanidad. Pues simplemente porque hay mucho gasto de otros conceptos y, por tanto, la sanidad es secundaria. Es más importante que haya gasto político, en definitiva, el uno, el otro, los asesores, lo demás allí, etcétera. Luego tenemos una crisis económica. Aquí, fundamentalmente, hay una destrucción de la economía productiva. Lo decía el presidente, realmente el modelo de empresa que tenemos en España, en Alicante y en toda España, es de microempresa, de empresa pequeña. No hay capacidad de aguante para lo que sería tanta tensión y la pregunta es si realmente por parte del gobierno se está auxiliando, se está aniquilando al tejido empresarial. Permítanme que yo diga que por parte del gobierno se está aniquilando al tejido empresarial. Hay una crisis social, malestar social, la gente empieza a estar ya con una fatiga pandémica, pero al margen de esto estamos realmente ya un poco con hartazgo, la gente ya se empieza a rebelar. Y luego hay una crisis política, una incompetencia, una imprevisibilidad que nos estamos dando cuenta cuando, sobre todo, nos comparamos con otros países y vemos que aquí tenemos a unas autoridades, dicho sea con todo el respeto de la autoridad competente, son unos paquetes de miedo. Es decir, aquí, por ejemplo, en Cataluña, ya estoy hablando del caso de Cataluña, un desastre tremendo, Cataluña se muere, Barcelona se ahoga ya, y esto va a ser, en definitiva, el fin de lo que era, pues, una región más o menos pujante. Dicho esto, estamos ante una crisis sanitaria y económica, y en toda crisis hay que poner en marcha pues una fase de choque, un plan de contingencia inmediato, que en este caso sería contención sanitaria y emergencia económica, y después, de otro lado, ya sentar las bases para una recuperación y una reconstrucción y viabilidad de nuestra economía. En esta fase de choque, que es la de contención sanitaria y emergencia económica, yo creo que la contención sanitaria no ha funcionado del todo bien, y en ese aspecto yo tengo que decir que, conociendo además, como conozco muy de personal, directa y estrechamente la sanidad, tanto la pública como la privada, la verdad sea dicha que tenemos unos cracks dentro del mundo de la sanidad, médicos, investigadores, enfermeras, toda la gente que trabaja en sanidad es unos profesionales como la copa de un pino, pero no han tenido los recursos adecuados. Ahí se ha producido una disrupción en lo que sería la actividad económica, y esa disrupción en la actividad económica, que decimos, bueno, esto es la pandemia, yo también diría que es un poco la gestión de la pandemia, es decir, que si se hubiera gestionado bien la
pandemia, como por ejemplo en Corea del Sur o en Alemania o en otros países o en el norte de Europa, no estaríamos en la situación en la que realmente estamos. Estamos ante una crisis que es distinta a la crisis de 2008, que era una crisis financiera. Esta es una crisis, como yo digo, transversal, ¿no? Por tanto, que nos afecta a todos. Y aquí tienen ustedes la evidencia, es decir, el gasto público que dedica a sanidad España es el 6%, o lo ven marcado en rojo, y fíjense que lo comparo con toda la Unión Europea, pero si me fijo en lo que serían aquellos países de nuestro entorno a los que tomamos como referencia, que sería Alemania, que sería Austria, que sería Bélgica, que podría ser Dinamarca, que podría ser incluso Eslovaquia, que podría ser Francia, que podrían ser Países Bajos, fíjense bien que ellos tienen un presupuesto de lo que representa en porcentaje sobre el PIB a sanidad pública del 7 o del 8% y en España únicamente del 6%. Por tanto, hemos estado aquí ante lo que sería una situación de indefensión por parte de nuestros sanitarios. ¿Esto en qué se traduce? Pues que no se ha gestionado bien la lucha contra la pandemia, que en sanidad mal, que económicamente realmente muy mal. Y fíjense bien que aquí a los hechos me remito. Si comparamos la caída del PIB, o mejor dicho, el PIB del tercer trimestre de este año, datos de Eurostat, con el tercer trimestre del año 2019, vean que la caída más fuerte de todas las economías europeas es la caída de nuestra economía, casi del 9%. Vamos a ver cómo acaba el año, pero vamos a ser la economía que más caiga de toda la Unión Europea. Se habló mucho por parte del presidente del Gobierno de una movilización de 200.000 millones de euros de recursos, pero la verdad sea dicha, con los cálculos dados a conocer por el Fondo Monetario Internacional hace 15 días, que lo que se ha gastado son 39.000 millones de euros, es decir, el 3,6% del PIB. Pero de esos 39.000 millones de euros, que es todo el dinero que ha puesto de verdad el gobierno, el Estado, para ayudar a la economía, quiero destacar que están incluidos los ERTE, con lo cual quiero decir que de los 39.000 millones hay 21.325 millones de euros que vienen de Europa del programa SURE, que ya ha enviado 10.000 millones de euros hasta hoy a Madrid, que esto lo estamos hablando que habrá que devolver. Por tanto, el dinero que ha puesto el gobierno de verdad son simplemente 19.000 millones de euros. Y para el año que viene, únicamente el 1% del PIB, que son 12.000 millones de euros. Es una auténtica vergüenza y es una auténtica vergüenza máxime si nos comparamos con lo que serían otros países en lo que es el apoyo de gobierno en ayudas. Por ejemplo, aquí ven países como Nueva Zelanda, como Singapur, pero vean Alemania. Alemania ha puesto el 14,4% del PIB. Esto traducido en dinero son 500.000 millones de euros que ha puesto dando a las empresas, a los trabajadores, a las familias. Pero además ahora hay que añadir el 75% de lo que no se facture en el mes de noviembre. Vean Australia, vean Canadá, vean Estados Unidos con Trump, que ha puesto del orden de 2,2 billones de dólares y todavía van a poner más dinero. Y luego lo que aquí se ha dicho es avales, 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 pero evidentemente con una serie de restricciones, con una serie aquí de obstáculos para llegar a ellos. Pero vean, por ejemplo, que hay otros países como Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, otros países que han puesto muchísimo más en concepto de avales y de ayudas a lo que sería la economía. Por tanto, en definitiva, nada de nada. Por eso nos encontramos en esta situación tan sumamente peliaguda. Y entonces, bueno, hay que afrontar lo que sería la recuperación de la economía española. Hay que relanzar la economía española y hay que ver qué modelo tenemos y hay que poner en marcha los ajustes que procedan, ¿no? En primer lugar, ¿qué ha pasado con nuestra economía? Tal y como pueden ver, el crecimiento de nuestra economía ha sido en los últimos años, de 2007 a 2019, pues un poquito flojito, ¿no? Es decir, cogimos la crisis de 2008, cayó la economía, luego nos hemos recuperado, pero en los mejores años, como máximo, en 2015 creció la economía al 3,8%. Como los economistas siempre hablamos de porcentaje, yo también pongo aquí las cifras, es decir, el quantum, es decir, ese PIB en lo que serían millones de euros a precios de mercado, precios corrientes, ¿cuánto representa? Pues vean que al día de hoy, en el año 2019, nuestro PIB fue de 1.244.000 millones de euros, pero si yo lo comparo con 2007, tal y como pueden ver, en ese espacio de tiempo tampoco es que hayamos crecido tanto, por tanto estamos más o menos, pero lo importante es
esa caída de 2020, esa caída del 12,8% significa, y aquí no calculo lo que calcula el Fondo Monetario Internacional, sino los números del propio gobierno, vean que vamos a tener un PIB de 1.105.000 millones, es decir, que vamos a dejarnos por el camino 130.000 millones tranquilamente de Producto Interior Bruto este año 2020. Hay que tener en cuenta también que la política monetaria del Banco Central Europeo nos ha ayudado muchísimo en cuanto al crecimiento, es decir, de alguna forma el crecimiento de la economía española a lo largo de los últimos años ha estado un poco dopado, en concreto según el Banco de España, si no hubiera los estímulos monetarios del Banco Central Europeo, el dinero tan barato, la economía española habría crecido la mitad de lo que ha crecido. Por tanto, eso significa que en estado puro la economía española pues ha crecido muy poquito. Por tanto, nuestro modelo productivo no es el mejor del todo. A nivel de PIB per cápita, para que nos hagamos una composición del lugar, vean que desde el año 2008, en el que el PIB o renta per cápita era de 24.000 euros, hasta el año 2019, que es de 26.000 euros, hemos crecido muy poquito. Y si nos comparamos con nuestro entorno europeo, vean que estamos aquí con 26.000 euritos, y si nos comparamos con los países de referencia, como son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, estamos muy bajos. Por tanto, estamos un poco más, como yo que soy del español digo, en la Liga Smart que no en la Liga Santander. Y por tanto aquí pues tenemos evidentemente un problemilla muy fuerte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo me permito aquí sugerir un poco lo que sería aspectos que entiendo sobre los que conviene actuar, y ahora voy a explicar el por qué habría que actuar, pero en base a lo que hay. Por tanto, yo creo que la economía española no ha desarrollado realmente el potencial de su crecimiento, y la economía alicantina exactamente lo mismo. Por tanto, cada vez que digo economía española es economía alicantina. Hay primero que mejorar la productividad. Por tanto, este es un aspecto clave que ahora voy a comentar. En segundo lugar, hay que tener muy clara cuál es la senda de la recuperación empresarial. En tercer lugar, hay que reducir el paro y la precariedad del empleo. Tenemos un desafío, cuarto, que es el envejecimiento poblacional. Tenemos, quinto, un problema de políticas de inclusión con cada vez una mayor tasa de pobreza. Hay que transitar a una economía verde. Tenemos un sector financiero saneado, pero cada vez más concentrado, y vamos a vivir fusiones, y además veremos detrás de esta oleada de fusiones una nueva oleada de fusiones. Tenemos unos retos estructurales de la era COVID-19 y tenemos algo que es un grano que es un tumor, que es la sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad de consolidarlas fiscalmente, cosa que yo no preveo en los próximos años. Y tenemos la ayuda de organismos internacionales que pulula por ahí. Primer tema, modelo productivo y falta de competitividad. Hay que fomentar una dinámica y un crecimiento empresarial, porque tenemos un bajo crecimiento económico, como acabamos de ver. Para ello, dos condiciones: capital humano, baja cualificación, hemos de dar un paso hacia adelante en este aspecto, y en segundo lugar, incrementar el capital tecnológico. ¿Cuál es el cuadro de la estructura económica española? Como pueden ver, lo decía el presidente cuando hablaba de lo que era la economía alicantina, que a continuación presento. Vean cómo aquí hay un componente muy dedicado a servicios, es el que marca la pauta, servicios incluyendo comercio, pero que la industria la hemos dejado de lado. Pero la industria manufacturera a nivel de España ha caído del 38%, 38,6% en el año 73, a solo el 11%. Por tanto, nos hemos desindustrializado. Y un país que no tiene industria no tiene una columna vertebral económica. ¿Qué ha pasado con la economía alicantina? Pues exactamente lo mismo. La economía alicantina tiene una agricultura que tiene cada vez un peso menos importante, aunque hay que destacar la importancia del sector agroalimentario. Tiene una industria que ha ido a menos, y en el caso de la industria manufacturera, al día de hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística, últimos datos conocidos del PIB de 2017, se sitúa en el 6,7%, y vean cómo nos hemos dedicado a los servicios plenamente. Además, Alicante es una tierra magnífica y una tierra donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere vivir y donde a todo el mundo le apetece ir. Muy bien. ¿Qué pasa con el tamaño de nuestras empresas? En España, pues tener empresas pequeñas es menor productividad respecto a empresas europeas, y claro, ¿qué ocurre? Que no hay tanta solidez financiera como en otras empresas europeas. Si fuéramos más grandes tendríamos más productividad,
Pero aquí lo primero que hemos de hacer es mirarnos hacia adentro y ver que el marco regulatorio que hay en España es desalentador, que es un obstáculo para poder crecer. Y además nos encontramos que en España hemos llegado a formar 17 mercados, es decir, una auténtica barbaridad que es auténticamente irracional. Por tanto, este país, mientras que funcione así las cosas, no podemos ir a ningún lado. ¿Qué ocurre en el tejido empresarial de Alicante? Pues lo mismo que en el de España. Es decir, que prácticamente el 100% de las empresas son empresas, digamos, pequeñas. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Vean aquí, este es el gráfico, de acuerdo con datos que me han facilitado a partir desde la Cámara, mejor dicho, y vean que el número de empresas que había, que eran 142.933 empresas, pues aquí de empresas grandes, lo que se dice grande, que tengan 100 trabajadores o más, de 100 a 199, de 200 a 499, 74, antes de más de 500, pues están contadas. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que nos falta mayor tamaño. Bueno, muy bien, pero esta es la realidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer que es apostar porque este tipo de empresa sobreviva en estos momentos. Hay que ayudarla, porque si no, esto es destrucción. La que no tiene asalariados, no tiene asalariados, pero aquí hay muchas que tienen de 1 a 2 asalariados, de 3 a 5, pequeñas empresas, medianas. Por tanto, hay que ayudar a todo este tejido empresarial. Hay un aspecto humano o clave, que es el capital humano, es un factor clave aquí, la formación. Muy bien, antes yo les presentaba el ranking de lo que son las potencias económicas. Fíjense bien ahora en que en ese ranking de las potencias económicas, aquí hay una explicación. ¿Por qué los Estados Unidos de Norteamérica son los número 1? Los Estados Unidos de Norteamérica son los número 1 por una razón muy sencilla, porque son los que acumulan más premios Nobel. Hasta el día de hoy, 2020 incluido, tiene 392 premios Nobel Estados Unidos, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que todo esto redunda en lo que es conocimiento, capacidad, desarrollo, y luego todo esto se plasma en la prosperidad económica. En España tenemos 8, incluyendo a Mario Vargas Llosa, compañero sentimental de Isabel Preisler, pero son de literatura, salvo Severo Ochoa y Ramón y Cajal, por tanto de medicina, ¿no? Los demás. ¿Qué pasa? Tenemos que trabajar el capital humano, hemos de formar a la gente, tenemos una tasa de abandono escolar tremenda, tenemos un fracaso escolar tremendo. En el informe PISA somos los peor evaluados y destinamos ahí más de muy poquito, el 1,24% del PIB. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el gasto público en educación en porcentaje sobre el PIB de España y de otros países de nuestro entorno? Aquí lo ven, el 4,21%. ¿Cuánto destinan en Dinamarca? El 7,63%, en Noruega el 7,98%. La gente está más preparada, porque en vez de gastarse el dinero en estos países en industria política, se lo están gastando en formar a la gente, en preparar a la gente. Vean acá el gasto público en educación per cápita en euros. Vean que aquí España está en la parte baja con 1.009 euros y si nos comparamos con otros países, realmente estamos totalmente desplazados. Pero hay un secreto, es I+D+I+T. Y aquí fíjense bien que cuando yo hago un repaso, últimos datos dados a conocer por Eurostat del año 2018, vean que España únicamente destina en el año 2018 el 1,24% del PIB en total, entre gasto público y gasto privado, a lo que sería tecnología, I+D, innovación tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos lejos de Suecia, de Austria, de Alemania, de Dinamarca, que estamos por debajo de Suiza. Pero vean que hay países como Corea del Sur, el país que mejor está luchando contra la pandemia gracias al talento que desarrolla, que destina el 4,53% del PIB. Vean Japón y vean incluso los propios Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, aquí hay algo clave. Hemos de incrementar el capital tecnológico, hemos de avanzar en lo que sería este reto tecnológico. Aquí hay una fotografía de una universidad de ustedes, de la provincia de Alicante, con lo cual quiere decir tenemos investigadores. ¿Pero qué les pasa a los investigadores? Que como aquí les maltratan y les pagan 4 duros, chaval que destaca como un amigo de mi hijo que destaca con el tema de la investigación de la COVID aquí en Barcelona y tal, ganando 900 euros, ¿qué pasa? El chaval doctor en farmacia con estudios del doctorado lo ha hecho en Francia, Reino Unido, Alemania y tal igual. ¿Qué pasa? Pues coño, que ya lleva un mes en California trabajando para unos laboratorios
que están en estos momentos no solo con la vacuna de la COVID, sino con el tratamiento para la COVID, para que la COVID deje de tener todos estos impactos nocivos. Bueno, pues esto es lo que hay. El investigador, ¿dónde se ha formado? Aquí. ¿Dónde ha estudiado? Aquí, en la Universidad de Barcelona. ¿Y dónde está ahora? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí le pagaban 900 euros el salario mínimo interprofesional. Esto es la realidad de este país. Bueno, senda de la recuperación empresarial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como Rafa Nadal, bueno, ahora perdió en el Masters, no pasa nada, porque el tío desde 2005 hasta el año 2020 sigue ganando Holland Garros, el US Open y lo que sea menester. Bueno, por tanto, veamos el mundo, veamos el mundo. Primero, ¿qué es lo que yo entiendo que habría que hacer a nivel empresarial? La sanidad, que funcione bien, es el muro de contención para funcionar. Segundo, reindustrializar España. Dos I's, industria e innovación. Sector primario, mimarlo, pero junto con la industria, importante reindustrializar España en estos momentos para darnos fuerza, para permitir energía, para poder crecer, porque ahora, ¿por qué que China crece? Porque tiene toda la industria. Turismo, salto cualitativo. ¿Qué ocurre? El tour operator está muy bien, todo lo que quieras decir, pero los que más o menos han resistido son aquellos que tienen un turismo de calidad, selectivo, personalizado, cultura, gastronomía, deporte, calidad de vida, y además el turismo lleva un impulso hacia otros sectores. Universidades en España, Alicante, que tiene universidades de referencia. Bueno, este es un tema clave, hay que sacar el máximo jugo, el máximo aprovechamiento, crear centros de excelencia y hay que revisar el gasto público. ¿Por qué? No puede ser que el gasto público se vaya el próximo año a 590.000 millones de euros y no se discute nada de esto en el Parlamento. Se discute que si el castellano deja de ser la lengua para que no se va a comunicar a través de signos, un poco como el hombre de Cromañón. Coño, y aquí lo importante que es ver el gasto público. ¿Y cómo es que si salta a 590.000 millones de euros, 66.000 millones de euros más que en el año 2019, solo hay 12.000 millones de lucha contra la COVID entre sanidad, ayudas a empresas, ERTES y todo esto? Pues cuidado, aquí los números se están gestionando de una manera fatídica. Para que tengamos una idea, fíjense bien cómo en Wall Street del año 2000 al año 2020, a 11 de noviembre, ha cambiado el podio de lo que serían las 6 grandes empresas en este caso. Y vean cómo hoy dominan las tecnológicas. Hoy ya estas tecnológicas, salvo Microsoft, que es incombustible, que siempre ha estado, vean cómo en definitiva son las que marcan el paso. ¿Qué pasa en España con el IBEX 35? Oiga, pues las mismas empresas que estaban en el año 2000 siguen estando en el año 2020. Salvo Inditex, que es la que más ha crecido. Pero, ¿qué ocurre? Que nos falta lo que sería brío empresarial. Y si yo miro cómo ha cambiado la capitalización bursátil desde septiembre de 2019 en Wall Street al 11 de noviembre, vean aquí que hay empresas como Apple, como Microsoft, como Amazon, como Alphabet, que prácticamente han doblado su capitalización bursátil en Wall Street. Y vean cómo hay nuevos operadores, ya no hay General Motors, ni General Electric, ni nada. Ahora está, por ejemplo, aquí esta empresa que es Tesla, aquí marcando el paso, y las empresas del sector farmacéutico. Por tanto, tecnología, las nuevas tecnologías, la farmacia. Vean aquí cómo los chinos ya también están aquí, cada vez avanzando más. Y si miramos las empresas del IBEX 35 y comparamos la capitalización entre 2019 y lo que llevamos de 2020, hay una caída brutal. Aquí las empresas están. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modelo empresarial que es un modelo empresarial que no es el que marca el paso. ¿Pero por qué? Por nosotros, por el statu quo que hay. Esto es lo que realmente hemos de replantear desde lo que son estos centros, como en este caso la Cámara, en donde los empresarios tienen la palabra. ¿Cuáles son los secretos de estas grandes compañías cuando yo las miro? Primer punto, el I+D, el I+D. Fíjense lo que destinan estas empresas, las 5 grandes tecnológicas, a I+D el año pasado. Cuando en España se destina el 1,24%, 14.900 millones de euros, ellas destinan 108.000 millones de dólares. Y vean cómo una empresa Amazon, Amazon y tal, Amazon, chicos, es Amazon, porque destina casi 36.000 millones de dólares en un año a gasto, que no lo activa, de I+D. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Claro que esta empresa va hacia adelante. Pero luego, ¿qué ocurre? Que hay capital humano y hay gente allí muy válida. ¿Cuánto factura esta empresa o la otra, las 5 tecnológicas? Pues miren, igual casi 1.900.000 dólares por tío, per cápita, con lo cual el beneficio que obtienen es brutal. Capital humano, talento, desarrollo, productividad. Tercera cuestión,
los balances de las tecnológicas, ¿por qué se están revalorizando incluso en estos tiempos de crisis, de pandemia? Por una razón muy sencilla, porque al margen de que veamos el activo fijo y el activo corriente, ellas, estas grandes 5 compañías tecnológicas, la inversión que tienen es fundamentalmente en dinero, lo que tienen es cash. Y estas empresas tienen un cash al acabar el ejercicio 2019 de 570.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente tienen en dinero en su bolsillo el 46% del PIB de España. Estas empresas son resistentes a la crisis, por tanto, la liquidez es, digamos, la otra referencia que hemos de tener en cuenta. Situación del paro, precariedad del empleo. Bueno, no puede ser que este país esté permanentemente desde los años 80 con una tasa promedio de paro del 17%. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos dedicado, de acuerdo con el modelo productivo, a lo que sería, en este caso, que todo el mundo trabaje en servicios, y como todo el mundo trabaja en servicios, los servicios copan el 76% del empleo. ¿Qué ocurre? Que en un momento en el que la pandemia nos golpea y además que España es tan dependiente del sector servicios y del contacto social y del desplazamiento de la gente y del turismo, etcétera, pues nos quedamos aquí totalmente bloqueados. ¿Qué ocurriría si tuviéramos más industria? Que el impacto hubiera sido menor. ¿Cómo ha sido el impacto en Irlanda, en Alemania y en los países del este? Mucho menor. Y ahora lo vamos a ver con datos. ¿Qué ocurre en Alicante? Pues en Alicante ocurre lo mismo que ocurre en España, la agricultura, tal, la industria solo absorbe al 9% de la gente que trabaja, la construcción al 7%, ya no hay bienes típicos de lo que sería los ciclos, y que nos encontramos pues que el comercio, transporte, hostelería y otras actividades relacionadas con servicios copan lo que sería prácticamente el 81% de la gente que trabaja. En un momento en el que la normalidad de nuestras vidas queda totalmente interrumpida y que la actividad económica está pues paralizada, pues evidentemente pasa lo que pasa. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que tenemos un problema de tasa de paro. Fíjense bien que ahora estamos en el 16,5%, pero claro, además tenemos un problema de temporalidad. Tenemos ahora el verano, en verano recuperábamos lo que era un desempleo muy elevado, luego venía el mes de octubre, volvíamos a las andadas. ¿Por qué? Porque en definitiva no tenemos un modelo productivo que sea consistente y coherente. Y aquí tienen la tasa de paro. Yo simplemente, al margen de destacar que en España tenemos el 16,5%, para que no es que eres destructivo. No, yo no soy destructivo. ¿Por qué en Chequia tienen el 2,8%? ¿Por qué en Dinamarca el 6%? ¿Por qué en Alemania el 4,5%? ¿Por qué en Irlanda el 5,4%? ¿Por qué en Polonia el 3,1%? ¿Por qué en Eslovenia el 4,7%? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a esos países, cogemos el falcón y vamos a mirarlo. Pero es que pasa que además el paro irá a más, porque ahora tenemos desaparición empresarial, ERTEs que luego lamentablemente pues van a convertirse en ERES, y que además el empleo, aquí tenemos un problema gravísimo, que son los chavales. Esto es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque el talento joven, lo decía Steinberger, Nobel de Física en el año 88, el talento joven es lo mejor que tienen los países para salir adelante, y aquellos que no lo aprovechen corren el riesgo de volverse idiotas, y España se está volviendo idiota. Además, aquí ni lengua vehicular del castellano, el niño que pasa de cursos sin aprobar, el niño que de esto, tarugos, y aquí ¿qué pasa? Y ahora los jóvenes están muy desmoralizados. ¿Por qué? Porque esos chavales, los veinteañeros, dicen, oye, que no tengo trabajo, que yo había encontrado un trabajo, que ahora tal, y yo qué hago, y este país qué tal, y tanta coña política, y aquí nada. Y nos encontramos con jóvenes adultos que están viviendo con los papás a los 30 y pico y 40 años. ¿Y esto qué ocurre? Esto que provoca un efecto de retraso en la emancipación, luego en que se junten, en luego que haya fertilidad, luego demográficamente. Y bueno, aquí está la tasa de paro juvenil, la más alta de toda Europa, el 40,4%. No hay ningún país en todo el orbe avanzado que tenga una tasa de paro juvenil como tiene España. Por tanto, hay que hacer algo, pero hay que hacer algo de verdad, no únicamente palabras. Tenemos otro problema. Y somos más viejos. Bueno, estupendo, quiere decir que gracias a Dios la cosa funciona, pero bueno, hemos de poder financiar ese estado del bienestar. ¿Qué pasa? Cada vez tenemos más población mayor de 65 años, y en el año 2033, a la vuelta de la esquina, el grupo de 65 años y más será superior al de 0 a 24 años. Por tanto, hemos de repoblar el país, como hizo Angela Merkel con el tema de la inmigración, porque no funcionamos. ¿Qué ocurre? Pensiones de un lado se van disparando. Vean cómo de 91.000 millones hemos pasado ya a prácticamente 160.000 millones de euros
que es el importe de este año. Por tanto, quiere decir que estamos realmente ante una cantidad que es brutal. Y la hucha de las pensiones, tomadura de pelo, quedan 1.543 millones cuando José Luis Rodríguez Zapatero dejó 66.815. Esto es lo que cubre, digamos, el que sin la Seguridad Social no tiene dinero suficiente para poder pagar, se recurre a las pensiones, pero ahora ya esto, a esta hucha, ahora esto está agotado. ¿Y qué ocurre? Que en el año 2015 la Seguridad Social tenía una deuda de 17.000 millones de euros y hoy es de 75.000 millones de euros. ¿No hay problema para pagar las pensiones? Bueno, un momento, no hay problema para pagar las pensiones. Claro que hay problema porque hay una duda y unos interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones tremendo. Pero además, ¿qué ocurre? Que cuando uno se hace mayor tiene que ir más al hospital, con lo cual además tenemos un gasto en salud que cada vez es más elevado y, en consecuencia, hay que atender a nuestros mayores. ¿Podrá el estado del bienestar aguantar todo esto? Pues yo no lo sé, porque si no hay actividad económica, si desaparecen empresas, desaparece empleo, hay menos impuestos a pagar porque no hay actividad económica y no hay empresas y menos cotizaciones sociales, yo no sé cómo se va a cubrir. Y tenemos un problema, que es las políticas de inclusión. Mucho ingreso mínimo vital, todo lo que queramos decir, pero a la gente también hay que enseñarle a pescar, hay que darle una caña de pescar y que sepan pescar, porque si no aquí estas colas que yo no las había visto, que recuerdo que mis abuelos me lo habían dicho de cuando la guerra y mis padres y tal, coño, ahora me quedo totalmente desencajado. Este es de España, de la Unión Europea del año 2020, con una tasa de gente que está en riesgo de exclusión social y pobreza que es del 26%. Bueno, hemos de transitar hacia una economía más sostenible. En este caso no me cabe la menor duda que Alicante reúne todas las condiciones para conseguirlo. Este va a ser un papel preponderante muy vinculado a lo que sería esos ansiados y anhelados 140.000 millones de euros que vamos a ver. Y hemos de tener un sector financiero fuerte. Aquí está el Banco Sabadell en estos momentos, parece que en negociaciones con otro banco para proceder a un proceso de fusión. Y bueno, de lo que se trata es de que la banca sea fuerte, de que sea sólida, de que pueda aguantar. A la banca le viene una tormenta, la banca es consciente, la banca se ha armado bien, hoy tenemos una banca saneada, pero hay que hacerla todavía más resistente a lo que va a ser la embestida como consecuencia de que ha cambiado el mundo. Hay que reducir los gastos de explotación, la rentabilidad baja, la digitalización se impone, menos oficinas, menos empleados y, en definitiva, cuidado porque todo esto va a tener una trascendencia tremenda y ahora son fusiones defensivas para que luego a la larga puedan ser fusiones un poco ofensivas en el sentido de tomar posiciones en territorio europeo. Retos estructurales. Estamos viviendo lo que es un proceso de desglobalización versus la globalización. Esto va a provocar la COVID un proteccionismo exagerado, nacionalismos y, sobre todo, esto va a afectar a nuestra economía, a la economía alicantina le afecta como al resto de la economía española, porque nos habíamos aperturado mucho hacia el exterior, económicamente hablando, y ahora vamos a notar la sensibilidad a los repliegues comerciales. Por ejemplo, fíjense que la previsión del Banco de España de caída de las exportaciones puede ser del 20 al 25%. Pero, sin embargo, hay un aspecto en el que yo creo que hemos de trabajar, que es la digitalización, acelerándola, porque precisamente si no hay en algo que no se va a poder hacer la desglobalización, sino todo lo contrario, es en este proceso de digitalización al que estamos sometidos. Parte que es la más dura, por tanto ya me quedan apenas 5 minutos, lo digo para que estén tranquilos y ustedes tengan esta capacidad de resistencia que les caracteriza si todavía queda alguien viendo esta charla, y es la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, yo particularmente soy... No es que sea pesimista, soy realista, ¿no? Fíjense bien, esto es el resumen, según la intervención general de la Administración del Estado y de acuerdo con el plan presupuestario presentado por el Gobierno español a Bruselas. Esto es lo que hay de gasto público y de ingreso. En color azul está el ingreso público, en color rojo está el gasto público. Y tal y como pueden ver, desde el año 2008 hasta el año 2021, a pesar de que ha habido años de cierta bonanza económica, tal y como pueden apreciar, hemos perdido el Estado, es decir, el conjunto de administraciones públicas, Madrid, comunidades autónomas, seguridad social, corporaciones locales. Estas han hecho los deberes, pero las otras se han portado de aquella manera fatal. Comunidades autónomas, sobre todo, también, bueno, que han hecho, pues han gastado mucho más de lo que podía, un derroche tremendo. Y esto ha significado cerrar cada año con déficit, un déficit que este año
Aquí tomo los números del gobierno, pero según el Fondo Monetario Internacional será de 160.000 millones de euros y el año que viene, según el gobierno, de 94.000 millones, según el Fondo Monetario Internacional, estará en 120.000 millones de euros. Es decir, que el déficit, lo que ha gastado de más la clase política que nos gobierna desde el año 2008 hasta hoy, con respecto a lo que se ingresa, será al acabar 2020 de 1.044.000 billones de euros. 1.044.000 millones de euros. Es decir, no es que yo me haya desfasado en 1.000 euritos como en un mes me puedo desfasar, sino en más de 1 billón de euros. Esto provoca una situación, digamos, irritante. Cuando este gráfico se ve en Bruselas, Bruselas se asusta, el Fondo Monetario también. Pero, además, ha provocado que tengamos unas finanzas públicas muy débiles, porque vean que en el año 2007 la deuda pública española era del 35,8% sobre el PIB. Ahora, en estos momentos, ya estamos en 1.308.000 millones, en estos momentos ya está en el 114% del PIB y acabaremos el año por lo menos en el 120% y el año que viene el 125% si no lo supera. Por tanto, estamos en una situación realmente muy peliaguda. Hemos hecho las familias y las empresas los deberes a lo largo de estos años. Vean cómo desde el año 2008 hasta el año 2019 las familias hemos rebajado nuestras deudas en 209.000 millones de euros. Nos hemos apretado el cinturón. Las empresas en 373.000 millones. Entre unos y otros hemos rebajado la deuda en esos tiempos difíciles en casi 600.000 millones de euros y el Estado, la deuda pública, alegremente se ha incrementado en 750.000 millones de euros. Este es también el resumen de déficit público y de deuda pública de la Unión Europea, de los países que conforman la Unión Europea, y vean cómo España estamos en la parte mala. España, Francia, Rumanía, Reino Unido, que ha quedado descolgado, y en cuanto a deuda pública, hasta ahora no estábamos como Grecia, ni como Italia, ni como Portugal, pero en estos momentos ya estamos como Portugal. Por tanto, quiere decir que España está entrando realmente en una espiral deficitaria y de deuda muy complicada. Con todo, no les quiero amargar, pero sí simplemente decirles que esa es la deuda, que es el dinero que me han dejado. Si yo comparo la deuda, que es el pasivo del balance, todo lo que debe España, facturas que tiene pendientes, acreedores, gastos, la deuda es de 1.886.000 millones de euros, que si le sumo lo que deben las empresas públicas son 38.282 millones de euros, es decir, que al día de hoy España debe 1.924.000 millones, que representa el 174% del PIB del año 2020. Muy bien, dicho esto, evidentemente aquí hay una subida de impuestos. Vean que en el año 2011 pagábamos de impuestos 350.000 millones de euros. El año que viene pagaremos 450.000 millones de euros. Estoy incluyendo impuestos y cotizaciones sociales y nos van a exprimir por aquí, por allá y por el otro lado. Y simplemente ya para acabar, y con esto ya concluyo, pues me gustaría ir a Irlanda un momento y vuelvo otra vez aquí a Alicante y a Barcelona y vean cómo el gasto público en Irlanda era en el año 2013 del 40,3% del PIB, en España del 45,6% y en Irlanda en el año pasado, 2019, el gasto público fue del 24,5% y en España del 42,1%. En España este año el gasto público será del 53% del PIB y para 2021 el 49,8% según la Comisión Europea. Irlanda ha crecido a lo largo de estos años. Vean la tasa de crecimiento de Irlanda, vean cómo el PIB se ha doblado prácticamente. En España hemos ido de esa manera que yo comentaba hace un instante y Irlanda tiene una tasa de paro más baja que la española, también el paro juvenil, pero hay algún detalle, ¿no? La recaudación por impuestos y solo un pequeño detalle, que es que en España solo se recauda el 2,5% de impuestos sobre sociedades sobre el PIB, e Irlanda, que está siempre atacada por dumping fiscal, etcétera, etcétera, recauda más, el 3,2%. Y luego en Irlanda hay superávit y la deuda pública es del 57,4%. Este señor es Michael Higgins y este señor es Pedro Sánchez. Este señor es Michael Higgins, que viaja en Ryanair, y este señor es Pedro Sánchez, que viaja en Falcon. Y con esto yo he acabado esta perolata. Yo me someto a la consideración de ustedes. Gracias por la atención
y acá con esta perspectiva tan bonita de Alicante, con lo que sería aquí los turrones que vamos a comer las Navidades y que compartiremos vía Zoom con los amigos y con el calzado de Alicante, yo me quiero despedir con un fuerte abrazo y quedo a su disposición. Muchas gracias, José María. Como siempre es un placer escucharte, brillante, clarificador. Has hecho un recorrido por todos los recovecos de nuestra economía en un escenario muy realista y me reitero lo que dije antes, que vales más por lo que se te entiende que por tus palabras. Y bien, sin más vamos a entrar en el turno de preguntas. Gracias. Yo me voy a permitir hacerte una propia. ¿Qué haría España si no tuviéramos, o si no estuviéramos, mejor dicho, en la Unión Europea? Bueno, estaríamos hermanados con Venezuela, con Caracas, y dependeríamos. Yo creo que la Unión Europea, porque tenemos un salvador, es decir, que cuando hay algún loco ahora que dice hay que salir de la Unión Europea, oiga, la Unión Europea nos da un balón de oxígeno. Además tenemos a Christine Lagarde. Yo tengo la fotografía en la habitación de Christine Lagarde, cada noche le rezo a ella, a Angela Merkel, a Ursula von der Leyen y también a Kristalina Georgieva. Es decir, siempre hay un Ave María para cada una de ellas porque nos van a salvar. Si no, estaríamos tocando a Caracas. La capital de España sería Caracas. España sería una colonia bolivariana. Por tanto, veo de esta manera. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a pasar ya. Recuerdo a los que se han unido a esta charla coloquio que pueden seguir realizando preguntas. Muchas gracias. Bien, vamos a ver a la primera que nos han pasado. Dice, como sabe, el sector hotelero alicantino se caracteriza por ser propiedad de pequeñas empresas locales y no de cadenas. Se ha publicado que hay fondos de inversión dispuestos a comprar los hoteles en esta coyuntura de crisis. ¿Cree que es bueno? En caso negativo, ¿cree que desde el Gobierno se debieran tomar medidas para evitarlo? ¿Cuáles? Y una vez que el recorrido de los fondos ICO parece estar agotado. Totalmente de acuerdo, conozco el asunto y en definitiva aquí las grandes cadenas al menos tienen resistencia y sobre todo tienen una diversificación geográfica, ¿no? Con lo cual permite que alguna de las grandes cadenas españolas esté pasando un mal momento. De hecho, las pérdidas que acumula en lo que llevamos de año son muy cuantiosas, pero sin embargo puede trabajar en otros países, con lo cual esto le permite una maniobrabilidad y capacidad de resistencia. El problema de la pequeña empresa, de la mediana empresa hotelera, es si puede aguantar. Yo diría que habría que hacer un esfuerzo por aguantar y es evidente que hay una serie de fondos ahí, pues bueno, estos fondos se acechan porque dicen, esta es una buena oportunidad, compramos ahora a precio de saldo, esperamos porque esto en 4 o 5 años ya remontará y por tanto estamos haciendo una inversión a largo plazo. Bueno, yo creo que ahí lo que hay que hacer es en cada caso estudiar las alternativas que podrían ponerse en marcha. Yo creo que una buena alternativa en algunos casos puede ser el hacer un deslinde entre la propiedad inmobiliaria y la gestión hotelera. Lo digo para de esta manera decir, a ver, propiedad inmobiliaria vamos a dejarla aparte, vamos a financiar aquí lo que sería con deuda a largo plazo, un endeudamiento que nos dé oxigenación y por tanto vamos a intentar de esta forma mantener, aunque sea en mínimos, la actividad hotelera o parados hasta ver la vacuna y si ya en la Semana Santa de 2021 podemos empezar a rehacernos un poco. Yo creo que el verano de 2021 será mejor que el verano de 2020. Cuando digo esto, lo digo porque el otro día leí atentamente al doctor Valentín Fuster, que es una referencia y una eminencia, y decía que será mejor porque ya empezaremos a notar los efectos de vacunas y terapias, con lo cual no habrá seguramente tanto miedo a viajar. Pero vamos a sufrir hasta el año 2023. Por tanto, hay que establecer un plan de resistencia y yo diría, en cada caso habrá que ver de qué manera. Tendremos que hacer ERTEs, no sé si lamentablemente habrá algún despido, pero hemos de pensar en viabilizarnos. Entonces ahora vuelvo a lo que yo decía antes y creo que el turismo en este aspecto tendría que pensar un poco en calidad, es decir, el aumento de calidad.
mejorar la calidad, en ser más selectivo, en buscar el trato personal, el acercamiento personal con el cliente, y al margen de que la digitalización me permita muchas cosas, pero sobre todo hay algo que no tiene precio, es decir, el amigo hotelero, el ir a un hotel y sentirte como en casa. Y ahí yo creo que es donde el pequeño hotel y el mediano hotel tienen un gran trabajo a hacer. Y también apostar de inmediato, si pueden, por la restauración, es decir, tener una restauración de calidad, de referencia, para que así el hotel siga estando presente en la vida de todos dentro de las medidas con las que se puede reaperturar la actividad de restauración. Muchas gracias. Otra pregunta. Se ha dicho que a raíz de la COVID-19 parece necesario que ciertos sectores que deslocalizaron masivamente a Asia retornen, al menos parte de su producción a España, ya sea por necesidad de tener producción aquí, ya sea por lo que supone en términos de disrupción del aprovisionamiento. ¿Qué piensa usted del tema? Creo que uno de los pasos más importantes que habría que haber dado en el mes de abril, yo ya lo proponía en el pasado mes de abril, es precisamente el de reindustrializar España. Y creo que en ese aspecto contamos con una ventaja que es una ventaja cualitativa de primer orden, que es la experiencia de nuestras empresas industriales que han ido poniendo industrias en distintos lugares del mundo. Este sería el momento de la llamada y de decirles, oiga, vengan aquí y, por favor, reindustrialicen el país. Pero aquí lo que hay es un aspecto que, presidente, lo comentabas antes, que es el de la seguridad jurídica. Es decir, en un país en el que tenemos el percal que tenemos al día de hoy a nivel político y a nivel gubernamental, hoy hay reindustrialización. Es decir, soy consciente de que tiene que haber reindustrialización. Pero primero, ¿qué empresario español va a invertir en España con la fauna que tenemos política en estos momentos? Segundo, ¿cuál es la imagen que España está trasladando hacia el mundo? Una imagen de lo más negativo que puede haber. Con lo cual, cualquier atisbo de inversión exterior industrial hacia España, aliada o no coaliada con empresarios españoles, hoy está paralizado. Por tanto, necesitamos tener un gobierno que inspire confianza, que tenga credibilidad para proceder a la reindustrialización. Pero ahí realmente hemos de ser conscientes de que este es el camino por el que España tiene que avanzar. Pero claro, necesitamos para ello que haya unos pilotos, una tripulación consistente. Por tanto, yo creo que España tiene que necesariamente reindustrializarse. Esta es para mí la condición sine qua non para salir adelante. Y dentro de esta industrialización o reindustrialización, presidente, también el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, que yo creo que es un sector fundamental. Por tanto, no únicamente de industria pura vivimos, pero la industria tiene que ser con tecnología, con digitalización, con lo que sería el respeto medioambiental. Por tanto, tenemos el momento dulce para ponerlo en marcha y yo creo que hay que aprovecharlo, pero claro, nos sobran aquí determinados personajes. Gracias. Aquí otra pregunta. Con la aparición de la vacuna prevista para el primer semestre del 21, seguramente desaparecerán las exiguas ayudas que existen para autónomos. Aquí preguntan cómo cree que puede sobrevivir una microagencia de viajes con 30 años de antigüedad si se le ningunea y desprecia. Yo particularmente creo que sufro por la agencia de viajes. También conozco el asunto y además colaboro con las agencias de viajes catalanas y también con las españolas y la verdad sea dicha que se les ha maltratado, ¿no? Pero ahí hay una respuesta que yo diría que no tiene que ser sectorial únicamente del sector de agencias de viajes, sino que tiene que ser una respuesta en empresarios que son los empresarios, que son los autónomos y en definitiva en donde están las agencias de viajes como la restauración, como el bar, como la hostelería, como el comercio, como cualquier tipo de servicio. Y es plantarse. Yo creo que aquí hay un tema de que somos corderos, es decir, somos, este país es un país de gente muy dócil, por tanto le van pegando bofetadas, le van pegando bofetadas. Aquí tendrían que arbitrarse ayudas
para que estas empresas puedan sobrevivir hasta el primer semestre o durante incluso el primer semestre de 2021. Hay algo que de los datos que yo ofrecía, presidente, tendríamos que, de alguna manera, digamos, metabolizar. Y es que en esas ayudas que se ha dado por parte de los gobiernos son conscientes de que el déficit público este año y el año que viene va a ser pues muy pronunciado y que la deuda pública va a aumentar. Pero esos gobiernos, esos países, estaban en condiciones de poder tener ese déficit y también de poder endeudarse, cosa que aquí en España, lamentablemente, no estábamos en condiciones. Pero hay algo que aquí en España tendría que entenderse, que este es el mensaje que nos transmite tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea. Oiga, ahora neutralizamos el déficit y la deuda. Por tanto, es el momento de ayudar a las empresas. Si ahora tienen mucho déficit y mucha deuda, no se preocupen. Luego ya vendrá el problema, pero de momento hoy no se preocupen. Oiga, ahora hay que meterle sangre a las empresas. Por tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Por ejemplo, exonerar de impuestos y de cotizaciones sociales, tal cual. No aquí de moratorias ni nada, porque las moratorias son la gran trampa para la destrucción del tejido empresarial. ¿Por qué? Porque es una bola de deuda, una bola de deuda, una bola de deuda que luego no se va a poder pagar porque no ha habido actividad económica suficiente como para poder generar esa deuda. Por tanto, moratorias de impuestos, moratorias de cotizaciones sociales. Vamos a dar dinero a las empresas para que puedan sostener a su gente, ni ERTES ni puñetas, que son una tomadura de pelo, y además para que puedan pagar gastos. Y no vamos a castigar al propietario que tenga que rebajar el alquiler. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo lo que está ocurriendo, y perdón por lo que voy a decir, todo lo que está ocurriendo es por culpa de la pandemia, pero bajo la responsabilidad de una gestión política y económica de la pandemia que ha sido demencial. Que tiene que socorrer a las empresas. Esto es lo que habría que hacer. Y por tanto, esto es lo que a mí me sabe mal, que la sociedad civil, los empresarios, cámaras, asociaciones empresariales, todos unidos, la gente no se ponga exigente ante lo que estamos viendo. Esto es lo que a mí me sabe mal, porque el camino es ahora, hay que poner todo lo necesario, toda la sangre necesaria, porque queremos hacer una transfusión. Vale, muy bien, pero ¿para qué? Para que cuando acabe este azote de pandémico, coño, se pueda un poco reactivar. No podemos resucitar a muertos, pero podemos reanimar a los que están caídos. A estos los podemos reanimar, oye, ponte en pie y les hacemos la rehabilitación, pero si están muertos no los vamos a resucitar. Totalmente de acuerdo contigo, profesor. Voy a condensar dos preguntas en una. Dice, ¿cómo podemos realmente forzar a los ciudadanos que revierta la mediocridad intelectual y humana endémica de toda la clase política española? ¿Tenemos alguna opción real? Una pregunta que dice, cuando se habla del... Yo diría que, presidente... Sí. No, adelante. Aquí hay una que cuando se habla de la importancia de la formación de los jóvenes, ¿no cree que está sobrevalorado en España la formación universitaria y devaluada la formación profesional? Bueno, yo particularmente creo que tenemos lo que votamos. Por tanto, si están los que están es porque los votan. Como yo no voto hace muchos años, yo no tengo ninguna responsabilidad al respecto. Por tanto, es que tú no eres demócrata. No, yo ejerzo mi derecho es el de no votar. ¿Por qué? Porque yo voto si hay alguien que me convence. Si hay alguien que me convence, voto. Si no me convencen, no voto. Por tanto, no hay nadie al día de hoy que me convenza. Y si no me convencen, creo que no es bueno ni para mí ni para mi país el que pase esto. Segundo punto. Yo tengo alumnos en la facultad que acaban la carrera y mis alumnos me dicen, y profesor, ¿qué hago ahora? Me lo dijeron el curso pasado. ¿Qué hago? Y yo les digo, pues mira, nada, espérate aquí, a ver qué pasa y tal igual. Y el profesor me está diciendo esto, digo, coño, ¿tú te crees que yo te puedo decir esto? Lo que te estoy diciendo con esto es que te vayas y se van al mundo, porque resulta que en el mundo hay trabajo, a pesar de que haya pandemia, a pesar de que haya crisis, a pesar de todo, hay trabajo.
Por tanto, acá nosotros lo que hemos de hacer es dar un paso adelante. Y la sociedad civil tiene que imponer al día de hoy un gobierno que sea un gobierno de gente capacitada. Si tuviéramos en el gobierno, y lo pongo como estandartes, hay muchos más, pero lo pongo como estandartes, a Amancio Ortega, que sería Pablo Isla, y a Juan Roig, y otros empresarios que hay en la Comunidad Valenciana, números uno, hay muchos empresarios número uno, y en Cataluña, y en Madrid, y en Castilla-La Mancha, y en Castilla-León, y en Andalucía, y en Baleares, y tal igual, tendríamos un gobierno de gente que supiera y que supieran, que fuera ajeno a cualquier ínfula de carácter político. Muy bien. Pero además, ¿qué ocurre? Que tenemos un problema de formación. Hoy se ha aprovechado, yo no sé qué lío de la ley de presupuestos, porque yo entendía que la ley de presupuestos era para hablar de números y he visto que no se ha hablado de números, se ha hablado de todo menos de números. La ley de presupuestos para meter aquí, cargarse a la educación especial, dar el paso para cargarse a la concertada, para que el castellano, la lengua española, que es la tercera lengua más hablada en el mundo, después del chino y del inglés, pero por tanto la segunda vehicular internacional más extendida, suprimirla, que los chavales pasen de cursos sin necesidad de aprobar, que tal y cual. O sea, realmente nos estamos dando cuenta de que todo esto va hacia un pueblo inculto. Y como siempre digo, presidente, el pueblo inculto fomenta un gobierno corrupto. ¿Qué ocurre? Que a la gente la educación es algo que políticamente no se puede tocar. Es decir, educación como Dios manda. Y luego cada cual opinará de sus ideas políticas. Y esto tiene que ser igual en lo público que en lo privado. Pero luego nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado porque hemos querido que todo el mundo fuera titulado universitario. Y realmente, en países como Alemania, Suiza y también otros países del centro y norte de Europa, hay más gente que tiene formación profesional que no formación universitaria. Y esa gente que tiene formación profesional es la gente que trabaja, pero que además ha hecho la formación dual. Es decir, que mientras que estaban estudiando, estaban también trabajando. Y en consecuencia, ¿esto qué significa? Que están formados, que aprenden de la vida. ¿Y qué ocurre con las universidades y con las escuelas de allí? Que hacen los planes de estudios de acuerdo con las necesidades del mundo económico y del mundo empresarial. ¿Qué tasa de paro hay allí? El 4,5%, el 2,8%, el 3,5%. ¿Qué tasa de paro juvenil hay? El 12%, el 8%. ¿Qué tasa de paro tenemos en España? Y el paro juvenil, el 40,4%. Por tanto, ¿qué quiere decir? Hemos de preparar a nuestra gente para el hoy y para el mañana. Y esto pasa por tener gente al frente del gobierno que piense en el bien de España. Y aquí no hay nadie que se preocupe ni del bien de España ni del bien de los españoles. Parece que van a destrozarnos a todos y a que todos estemos viviendo del subsidio aquí, en definitiva, de que seamos un Estado sovietizado. Gracias. Vamos concluyendo ya. ¿Qué recetas concretas propone para eliminar las colas de hambre? Formación, presidente, formación, preparación por parte de la gente, pero para que haya esa formación y esa preparación, que quiere decir te garantizamos el que puedas acceder a un puesto de trabajo, automáticamente necesitamos ver qué modelo productivo tenemos. Si nuestro modelo productivo es un modelo productivo en el que la industria no pesa apenas nada, ¿qué quiere decir? Que tenemos los servicios. Yo ahora no soy de los que dicen nada, los servicios, nada, y el turismo, ¿no? Que va, oye, hay que mimarlo mucho, pero en paralelo hemos de fomentar, hemos de propiciar que haya un impulso industrial. Pero este impulso industrial, como decía antes, vinculado a las nuevas tecnologías, a la transición ecológica, a la digitalización, a preparar la gente adecuadamente para que de esta forma la gente tenga trabajo. Porque pregunta, ¿cuánta gente hay en paro y con tasa de pobreza en Silicon Valley o en California? Esta es la pregunta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente ahí está preparada y además otra cuestión, si tú haces las cosas bien, el talento atrae al talento. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que en España nos podríamos convertir, además por clima, es que yo pienso en Alicante, por ejemplo, el clima de Alicante, coño, es California, las playas de Alicante, es California, coño, es California, las islas que tenemos delante de Alicante, coño, es California, es una maravilla, esto no lo sabemos aprovechar, coño. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no lo sabemos,
visto un desarrollo brutal. Ahora, un momento, gente que tenga cabeza al frente, pero claro, si votamos a esto, pues pasa esto. Un momento, y esto si no se remedia, vamos a peor, pero no quiero ser pesimista, que yo soy del Español, por eso no quiero ser pesimista, porque aquí ya sé, está el Hércules también, está el Elche, por tanto no quiero ser pesimista, pero a ver, hemos de cambiarlo esto, presidente. Nosotros con el Distrito Digital estamos en ello, estamos intentando reconvertirnos en una nueva California, al menos California de Europa. Otra pregunta. Sí. Otra pregunta. ¿Cómo ve el sector de las inmobiliarias en Alicante en los próximos 6 meses? Sabes que nosotros es un sector importante para nosotros. Yo en principio creo que estará un poco apagadito, todo va a depender de cómo vayan las cosas. Lo digo porque, bueno, en primer lugar, claro, aquí lo que se va a producir es que hay gente que va a necesitar dinero y va a necesitar monetizar su patrimonio. Cuando vamos a poner en venta cositas que tenemos y tal y cual. Entonces puede ser que haya pues un mercado inmobiliario. Lo que ocurre es que, claro, entonces el posible comprador hay que ver si existe y eres como y entonces según qué precio nadie compra nada, hemos de bajar precios. Por lo tanto, puede haber un mercado que sea en este caso más de vender que no de comprar y con ajuste de precios. También igual pasará con el sector de los alquileres. Yo creo que dentro de 2021, a finales de 2021, a partir de que recuperemos un poco la normalidad, el sector inmobiliario volverá un poco a ajustarse otra vez, pero seguramente todavía tendremos aquí un impacto. Ahora, lo que sí siempre está a salvo es el premium, aunque yo también estoy comprobando que el premium, por ejemplo, en Barcelona en estos momentos está reajustándose también un poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que a nivel de sector inmobiliario, pues estamos en un momento en el que pueda comprar, pues aprovechará la oportunidad, el que quiera vender tendrá que ajustar un poquito los precios y yo diría que de momento la nueva construcción en principio quedará un poco ralentizada a la vista de cómo está el panorama hasta que ya realmente empecemos a ver la salida del túnel de lo que sería esta crisis derivada de la pandemia, ¿no? Por tanto, el sector inmobiliario tiene meses ahora para mí que flojeará. Insisto mucho, creo que según cómo vayan las cosas, a partir ya del verano o después del verano de 2021, la cosa puede cambiar favorablemente. Muy bien, ¿cómo afectará realmente en términos económicos el Brexit al sector hotelero en nuestra provincia? Sabes que el turista británico tiene un peso muy importante en nuestra ocupación hotelera. Estamos negociando en la recta final, digámoslo así, de las negociaciones del Brexit. ¿Cómo entiendes que puede afectar al sector hotelero? A mí me gustaría, presidente, que afectara muy poquito. Y lo digo porque en Alicante sé la importancia que tiene el británico y sé lo que mueve, porque el aeropuerto de Alicante lo piso mucho y veo la gente que se mueve y veo de dónde vienen y veo a dónde vuelven, ¿no? Por tanto, lo veo y cuando vas por Alicante vas viendo también la procedencia. El Brexit puede ser un golpe más o menos duro. Fundamentalmente, yo diría que por un aspecto que es el aspecto de trabas, ¿no? Es decir, que la facilidad para viajar que hasta ahora tenemos dentro de lo que sería la Unión Europea y tienen los británicos dentro de la Unión Europea y nosotros también para ir hacia allí, pues este es un aspecto un poquito clave, ¿no? Por tanto, la libertad de poderse mover y tal. Por tanto, en ese aspecto yo diría que nos podemos ver perjudicados como se puede ver perjudicada el resto de Europa. Por tanto, ahí hay, digamos, un aspecto que habría que intentar arreglar. Lo digo porque si cada tío que llega tiene que pasar el control de pasaportes y se le trata como habría que tratarlo, ¿no? Como resto del mundo, vamos mal. Por eso la importancia que tendría de que el Brexit sea en ese aspecto ordenado y evidentemente con Reino Unido un trato preferente. Pero claro, también hemos de pensar que a nosotros nos interesa mucho la emisión de turistas británicos hacia España, porque realmente son los número uno. Es decir, que cuando hablamos de que en 2019 vinieron 83 millones, pues casi 20 millones eran británicos, ¿no? Por tanto, nos
interesa muchísimo. Esto también puede haber otra consecuencia, que es el Brexit puede golpear. De hecho, yo creo que eso que se desprende al margen de la pandemia, de las previsiones económicas que anteriormente presentaba, puede golpear a lo que sería la economía británica, ¿no? Y entonces, claro, el golpeo en la economía también una traslación a lo que sería la renta de las familias, ¿no? Por lo tanto, puede ser que haya un cierto, no voy a decir empobrecimiento, pero una aminoración en los niveles de renta de las familias y, por tanto, ¿esto qué significaría? Esto significaría que la gente haría más turismo interior o no viajarían tanto. Por tanto, yo por eso no soy amante del Brexit y creo que Reino Unido se equivoca brutalmente al tomar esta decisión, que además es ponerse en un lugar por el Atlántico ahí un poco, digamos, al albur, ¿no? Y por tanto creo que es malo. Por eso habría que buscar acuerdos. Va a ser malo para Alicante, pero va a ser malo para distintos puntos de España, para Canarias, para Baleares también, la Comunidad Valenciana, fundamentalmente Alicante, ¿no? Por tanto, habría que arreglarlo y, bueno, vamos a ver, bueno, a ver si se supera. Y para terminar, dos pinceladas muy rápidas. Preguntan si se está criminalizando al ocio cuando los contagios se dan más en reuniones familiares. Una pincelada rápida sobre esto. Y, por último, ¿Alicante saldrá más preparada de esta crisis? ¿Aprovecharán las empresas para reforzarse e innovar? Y terminamos con esto. Yo creo que al ocio, a la hostelería, a la restauración y al comercio, sinceramente han ido a por ellos, ¿eh? O sea, ya... Porque yo creo que provoca más coronavirus y contagios el botellón que no locales de ocio que se cumplan las medidas sanitarias. Por lo tanto, creo que ahí, pues evidentemente no se puede bailar 200 personas en una pista de baile, pero creo que además, y en ese aspecto, todos los empresarios del sector habían tomado muchas medidas y estaban tomando medidas para cumplir la normativa. Por tanto, hay algo aquí que yo creo que me hace mal pensar en este sentido. Lo digo porque, bueno, pues oye, si no se puede bailar en la pista de baile, pues vamos a buscar lo que se estaba haciendo. Por tanto, restauración, hostelería, ocio, comercio, por ejemplo, en Cataluña es tremendo, porque además aquí, por ejemplo, los centros comerciales no los dejan abrir, como si castigaran el gobierno que tenemos aquí, que son unos petardos de miedo, como si castigaran aquí a los centros comerciales, pero es que resulta que el problema de los centros comerciales es que hay la señora María que tiene una tiendecita y hay el señor Pepe que tiene otra tiendecita y tal, y la señora María y el señor Pepe resulta que fueron abriendo tiendas en centros comerciales y ahora están totalmente, pues bueno, colapsados, a la deriva, con 40 empleados, no saben qué hacer. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo que es muy importante. Cuando, por ejemplo, a mí me pasa, presidente, que a veces me dicen de algún sector económico, oiga, nos tiene que dar una conferencia sobre nuestro sector. Y yo digo, mire, yo no le voy a dar la conferencia sobre el sector, yo le voy a hablar de economía en general y lo vincularé a su sector, porque yo no soy del sector. Yo quiero que ustedes hablen y yo voy a hablar con ustedes y vamos a ver de qué manera. Yo creo que aquí ha faltado por parte de las autoridades hablar con el sector, es decir, no se pueden tomar las medidas sobre el turismo, sobre la hostelería, sobre el ocio nocturno, sobre cualquier cosa, el comercio y tal, sin hablar con los empresarios, con los responsables que son los que conocen, digamos, el asunto. Por lo tanto, primera cuestión. Segunda cuestión, era la segunda parte de la pregunta, presidente. Yo creo que la oportunidad que nos está brindando ahora la COVID, dentro de lo malo, es única para acelerar en el sentido de formación, de actualización, de preparación y de puesta al día. Yo hace un año yo en el mes de marzo no tenía ni puñetera idea de lo que era Zoom, ni de lo que eran estas plataformas, ni nada y tal. Y debido a las circunstancias se interrumpen las clases y me encuentro que no puedo dar clases a mis alumnos, descubro Zoom y en 2 semanas yo ya estaba dando clases a mis alumnos con Zoom y al principio cagándola por aquí, cagándola por allí y tal, y ahora ya hago los exámenes por Zoom, por el BB Collaborate, por lo que sea y tal, y bueno, y no hay ningún problema. Y entonces lo único que digo a veces es, oye, alguna plataforma, pero bueno, la presentación que la pueda poner, que sea, bueno, todo esto lo vamos mejorando y ya está. Entonces yo diría,
es el momento de prepararse, es el momento de otear el futuro, es el momento de armarse digitalmente, es el momento a nivel empresarial de ver cómo será el día de mañana. Un día de mañana que vendrá seguramente a finales de 2021, empezará a nacer, pero que llegará en 2023 o en 2024 o en 2025. Hemos de ver lo que hacen los que van hacia adelante, lo que hacen los líderes del mundo. Y hemos de tomar ese ejemplo y esta referencia. Hemos de ser una empresa global. Aunque seamos local, con alma local, hemos de estar digitalizados, tecnológicamente muy avanzados. Necesitamos capital humano de primer nivel, porque solo las empresas que tengan capital humano de primer nivel van a tirar hacia adelante. Tenemos ahora un tiempo magnífico para prepararnos, es decir, estamos ahora todavía en el stand-by de lo que va a ser otra vez recuperarse. Pues aprovechemos este tiempo, por tanto hay que prepararse, hay que formarse, hay que saber de todo, hay que en todos los aspectos, los idiomas, la tecnología, la base, la cultura, la formación, aprovechar para hacer un máster, el otro máster. Hombre, es que las clases son medio online. Bueno, pues chico, mira, que te hagan un descuento porque no tienes el networking, allí no puedes hablar con el uno y con el otro, que es lo que gusta cuando haces un máster. Bueno, pero en definitiva, yo creo que hemos de prepararnos y armarnos para ese futuro, lo digo, porque si nos quedamos así lamentando, ay, qué desgracia y da igual, el siguiente paso es abrir la ventana, coño, y me tiro por la ventana. No, hombre, no, coño, aquí estamos, hay que luchar, coño, hay que luchar, pero sobre todo con la cabeza, es decir, pensar el futuro que vendrá. Bueno, ¿va a ser fastidiado? Pues posiblemente. Bueno, me voy a preparar, coño, y ya está, y vamos a salir hacia adelante. Por tanto, es el momento de que los alicantinos, la empresa alicantina, se prepare para lo que tiene que ser el salto. A nivel de turismo, a nivel de industria, a nivel de sector agroalimentario, a nivel de servicios, a nivel de tecnologías, a nivel de ecología, a nivel de digitalización, a nivel de preparación, de formación, de gente joven bien preparada, universidades, escuelas de negocios. Adelante. Muy bien, profesor. Pues, oye, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora y media larga. Seguiremos tus consejos. Bien, hombre, encantado de la vida. Y te emplazo para un nuevo encuentro, pero esa vez presencial, porque creo que sí, ponernos al día contigo es una necesidad, es como la ITV. Las ITVs hay que pasarlas anualmente. Nosotros por lo menos tenemos que pasar anualmente, como mínimo, una ITV contigo. Porque, como te digo, eres fantástico, nos has ilustrado muchísimo y ha sido un verdadero placer contar contigo. Presidente, gracias por todo. Estaré encantado de estar en Alicante. Un buen hotel, pido un buen hotel ahí un hotel que sea bravo alicantino, pam. Un buen arroz, también pido un buen arroz, también ahí, que de esto y tal igual, y todo el entusiasmo del mundo, y sol, y poder disfrutar de Alicante, que es una grandísima tierra, y sobre todo de ver otra vez la pujanza de Alicante, que cuando llegue al aeropuerto ya vea aquello, ¡pam!, la gente, tal cual, esto es lo que yo quiero, y que Alicante aproveche este momento y esta coyuntura para reinventarse un poco, que todos nos tenemos que reinventar ahora, pero en cualquier caso, todo el ánimo del mundo, y yo, a la que pueda, viajo tranquilamente a Alicante, porque en Alicante, bueno, tengo muchos amigos y, bueno, hace muchos años que voy muy frecuentemente, por tanto, yo creo que desde el año 90 y poco, desde los 80 que voy, o sea, y cada vez más impresionado, porque la Comunidad Valenciana cada vez me impresiona más, Alicante me impresiona cada vez más, Valencia me impresiona, Castellón también, y Villarreal también, pero Alicante, además, Alicante lo tiene todo, tiene que ser Hollywood Alicante. Pues cuenta con ello, que te mimaremos como mereces. Un fuerte abrazo, un muy fuerte abrazo. Nos vemos. Abrazos virtuales para todos. Presidente. Gracias. Hasta luego.